revelado, el asombroso camino donde mi nuera me mostró el sorprendente legado de mi hijo don José, un mecánico de 60 años. Observaba con tristeza cómo el aceite goteaba de las herramientas mientras un motor rugía suavemente en su taller. El aroma penetrante y familiar del taller de su padre siempre había sido su refugio, pero ahora se sentía más como una prisión. Su hijo, Luis, había dejado de lado sus estudios, y cada día que pasaba se sentía más atrapado en la rutina, anhelando un sueño que parecía desvanecerse. La impotencia lo carcomía, como el óxido que devora un vehículo olvidado. ¿Qué había hecho mal? La sombra de la tradición lo seguía, mientras los murmullos del pueblo lo juzgaban, cuestionando su papel como padre. Una tarde, mientras cerraba el taller, entró Laura. Su nuera, con una carta en la mano, provocó que el corazón de don José latiera de un modo inquietante. Laura, con una mezcla de nervios y alegría, le reveló que Luis había sido invitado a la universidad, donde podría mostrar su proyecto de investigación en ciencias. Don José sintió un torbellino de emociones. La esperanza se entremezclaba con el miedo, como si se tratara de un motor a punto de fallar. ¿Qué pasaría si Luis decidía seguir ese camino? La presión de su propia lealtad se sentía como un peso insoportable sobre sus hombros. La tensión aumentaba. La idea de que su hijo buscara un futuro fuera del taller lo aterraba. Recordaba las palabras de su padre, que siempre defendió la tradición familiar por encima de cualquier otra cosa. ¿Voy a dejar que Luis se aleje de lo que hemos construido?, se preguntaba, mientras sus manos temblaban. Laura, en cambio, se volvió su aliada, trabajando incansablemente con el joven, ayudándole a revitalizar su pasión. Don José observaba desde la distancia, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La pasión de su hijo por la ciencia vibraba como un motor encendiéndose, y él, atado a su taller, se sentía deshecho. Mientras la angustia lo consumía, decidió aventurarse al fondo de un viejo baúl donde guardaba recuerdos de su padre. Al abrirlo, una mezcla de nostalgia y desasosiego lo invadió. Allí había cartas de su abuelo, un científico que había luchado por ser reconocido. Las palabras escritas en aquellas páginas comenzaron a chisporrotear en su mente. Se dio cuenta de que su familia no solo era portadora de tradiciones, sino de sueños olvidados. Sentía que cada letra era un peso más en su pecho. El conflicto interno crecía como una tormenta. Don José dudaba, cuestionando su papel como padre. ¿Debería aplastar las ambiciones de Luis debido a la lealtad familiar o arriesgarse a perderlo por completo? La mirada brillante de su hijo y los murmullos de un pueblo que lo juzgaban lo rodeaban como un eco incesante. Estaba atrapado entre su deseo de que Luis triunfara y el miedo de que su propio sacrificio se desvaneciera en el camino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conclusión se sentía cerca, pero la angustia se intensificaba. Mientras el sol se ocultaba, don José miró hacia la ventana del taller, sintiendo la presión de su rol como padre aplastarlo. Con cada segundo que pasaba, el rugir del motor se desvanecía, y la pregunta se hacía más fuerte. ¿Podría aceptar que la ambición de Luis no era una traición, sino un legado en sí mismo? La noche se cernía, y en su corazón estallaba una tormenta de incertidumbre. La decisión estaba a un suspiro, pero el futuro de su hijo y su propio orgullo chocaban con furia, como columnas de acero retumbando en una carretera vacía. Don José se sentaba en un rincón del taller, la luz cálida del atardecer filtrándose a través de las rendijas.
El motor ya no rugía en el mismo tono, el sonido había mutado en un murmullo monótono que tejía un velo de desesperanza. Allí, rodeado de herramientas y piezas oxidadas, sintió como su mundo se desmoronaba, pero en medio de esa opresión, un destello de claridad iluminó sus pensamientos. La tradición que había seguido toda su vida empezaba a desdibujarse frente a la posibilidad de un futuro diferente para Luis. Decidió que debía actuar, pero no en el sentido de retener a su hijo. En lugar de aplastar las esperanzas de Luis, podría explorar sus propios sentimientos y reconocer que había más de un camino hacia el éxito. Esa noche, no se dedicó a arreglar vehículos, en cambio, se sentó con la carta en la mano, intentando comprender los miedos que lo habían mantenido prisionero. Fue en ese momento que tomó la decisión de asistir a la universidad con su hijo, para apoyarlo y comprender realmente el mundo que lo fascinaba. El día siguiente comenzó con un aire renovado. Don José se dio cuenta de que su papel como padre no siempre debería estar ligado a la tradición del taller. Esa mañana, mientras ayudaba a Luis a preparar su presentación, cada palabra de su hijo resonaba en su interior. Luis hablaba sobre su proyecto con tal entusiasmo que despertó en don José una chispa que había creído apagada. La química detrás de la ciencia, la innovación y la posibilidad de cambiar el mundo dejaron huella en su corazón ansioso por la evolución. Don José sintió la necesidad de aprender. Cuando llegó el día de la presentación, no solo estaba allí como un padre preocupado, se transformó en un aprendiz. En el auditorio, mientras Luis presentaba su proyecto, don José absorbería cada palabra como una esponja. Se dio cuenta de que cada fórmula, cada descubrimiento y cada idea era una nueva pieza que podía ensamblar en el motor de su vida. El taller representaba un legado, pero ahora, sentía que la ciencia de su hijo ofrecía otro tipo de herencia, un legado de esperanza y posibilidad. Sin embargo, la noche anterior a la gran presentación, la antigua sombra de la tradición volvió a acecharlo. Se cuestionó si verdaderamente estaba listo para abrazar lo desconocido. Cuando Luis terminó su exposición con un aplauso estruendoso, don José sintió un vacío en su interior, un eco de una vida que había querido para su hijo, pero que quizás no era la única opción. Con su corazón latiendo desbocado, decidió que debía ser honesto, no solo con Luis, sino consigo mismo. Esa noche, mientras Luis celebraba con sus amigos, don José se acercó a su nuera. Laura, tengo que hablar con Luis. Debo decirle lo que siento realmente, murmuró. Sabía que era el momento de sincerarse, de romper las cadenas que una vez lo ataron a una tradición. La abrumadora necesidad de ser un padre que apoyara cada paso de su hijo y abrazara su sumisión dejó entrever un nuevo miedo. ¿Cómo reaccionaría Luis ante su revelación? Caminó hacia su hijo, con el corazón en un puño, sintiendo que cada paso lo acercaba a una verdad que podría cambiar su relación para siempre. La pregunta se cernía en el aire, ¿le permitiría a Luis volar alto, o su propio miedo lo hundiría? La respuesta que don José buscaba pronto se haría evidente, pero hasta entonces, el camino estaba lleno de incertidumbre y confrontaciones ineludibles. Esa noche, el legado tomaría un rumbo inesperado, y el destino los aguardaba, almas entrelazadas en busca de una nueva realidad. Don José respiró hondo, observando cómo la risa de Luis y sus amigos resonaba en el aire silencioso del taller. Frente a la puerta entreabierta, la luz de la luna caía en un haz plateado, delineando sus pensamientos y el tumulto que se despertaba dentro de él. En ese instante, supo que las decisiones que tomara a partir de ese momento tendrían un impacto que iría más allá de lo que había imaginado. Es hora de enfrentar mis propios miedos, se murmuró, con las palabras resonando en su mente como un mantra. Se giró y miró el taller que había sido su vida, cada herramienta un símbolo de su dedicación y esfuerzo, pero también un recordatorio de su resistencia al cambio. Mientras sus manos acariciaban una tuerca oxidada, entendió que su apego a la tradición no solo limitaba a Luis, sino que también lo mantenía atrapado a él, impidiendo su evolución personal. La necesidad de aprender se encendió en su pecho como un fuego nuevo.
Decidió que, al día siguiente, se inscribiría en cursos nocturnos en la universidad. No eran solo clases académicas las que buscaba, eran oportunidades para crecer, para desentrañar un nuevo camino que pudiera recorrer junto a su hijo. Con un impulso renovado, se sentó a diseñar un plan. Cada tema que podría estudiar se sentía como un rompecabezas en el que tendría que encontrar la forma de encajar: matemáticas, física e incluso filosofía. Esa noche, Luis regresó a casa, aún radiante por el éxito de su presentación. Don José lo miró con admiración, pero también con algo que iba más allá de eso, una necesidad de conectarse. «Tengo que hablar contigo, hijo», comenzó con voz temblorosa. Luis se detuvo, la sonrisa atenuándose por un momento, entendiendo que algo importante se avecinaba. El diálogo fluyó, lleno de revelaciones y compromisos mutuos. Don José compartió su deseo de inscribirse en la universidad. «Quiero entender lo que te apasiona. Quiero ser parte de tu mundo, no solo como tu padre, sino como tu aliado», reveló, sintiendo como el miedo se transformaba en una pujanza palpable. Luis lo miró, sorprendido, pero también emocionado. «¿En serio, papá? Eso sería increíble. Podríamos aprender juntos», exclamó con entusiasmo. La conversación se extendió hasta entrada la madrugada, mientras exploraban sueños compartidos y temores personales. Don José se dio cuenta de que no solo se trataba de apoyar a Luis en sus ambiciones, sino también de entenderse a sí mismo. La lucha interna que había vivido hasta ahora comenzó a disolverse, reemplazada por la promesa de una nueva conexión con su hijo. Sin embargo, la idea de lo desconocido seguía causando intranquilidad. ¿Sería capaz de enfrentar la realidad de un entorno académico, con nuevas dinámicas que no comprendía del todo? Así, el siguiente día, tomó el tren hacia la universidad, un trayecto que simbolizaba su viaje interno hacia un futuro incierto pero esperanzador. Miró por la ventana, los paisajes cambiando tan rápido como sus pensamientos. Se le ocurrió que la ingeniería y la ciencia eran el futuro, pero también lo eran muchas otras cosas que jamás había imaginado. ¿Sería capaz de encajar en ese mundo nuevo? ¿Encontraría su lugar entre los jóvenes que ya tenían una visión clara de lo que querían? Mientras el tren se adentraba en las sombras de un túnel, una sensación de determinación lo invadió. El pasado quedaba atrás, pero no sería olvidado. Había una nueva narrativa por construir, donde él y Luis podrían ser protagonistas de sus respectivas historias, un legado de descubrimiento y crecimiento por delante. Sin embargo, al salir del tren, sintió una punzada de duda. Las preguntas seguían en su mente y la proyección de sus ansiedades lo acechaba. Ya se encontraba en el umbral de un camino desconocido que lo llevaría a confrontaciones no solo con el mundo académico, sino también con su propia identidad. La verdad que había esperado revelarle a Luis adquiría cada vez más peso. Estaría preparado para despojarse de la imagen del padre tradicional que siempre había representado y descubrir quién era realmente en este nuevo capítulo. El latido de su corazón resonaba, lleno de preguntas sin respuesta. La noche anterior había sido un pequeño destello de claridad, pero la oscuridad seguía latente. Mientras avanzaba hacia la entrada del edificio universitario, supo que el camino hacia la revelación personal estaba apenas comenzando. Quizás, solo quizás, la verdadera transformación se estaría gestando dentro de él, esperando el momento perfecto para florecer. Don José respiró hondo, sintiendo la mezcla de ansiedad y emoción que lo acompañaba al cruzar la puerta del edificio universitario. Las aulas parecían vibrar con un nuevo eco, un sonido que prometía puertas abiertas hacia el aprendizaje y la transformación. El pasillo estaba repleto de estudiantes, la mayoría jóvenes, llenos de energía y con una determinación que él, a su edad, había olvidado sentir. Cada paso que daba, la incertidumbre se hacía más latente, como una sombra sigilosa siguiéndolo muy de cerca. Su primer curso sería matemáticas, una materia que, en sus años de taller, había creído innecesaria en su vida cotidiana.
pero ahora, entendía que los fundamentos de la lógica y la resolución de problemas eran esenciales, no solo en la teoría, sino también para reconectar con su hijo en un plano que nunca antes había considerado. Al entrar en el aula, sintió el temblor en su interior, miradas curiosas se posaron sobre él. Los murmullos cesaron por un instante, y un leve rubor se instaló en sus mejillas. ¿Qué hacía allí un hombre mayor entre adolescentes tan seguros de sí mismos? En su primer ejercicio, don José se sintió abrumado. Las ecuaciones parecían un idioma extranjero y los conceptos hablaban de mundos que nunca había habitado. Pero sus ojos encontraron el rostro de un compañero de clase, un joven que le sonrió con complicidad. Esa conexión momentánea fue suficiente para que don José decidiera a no rendirse. Después de un par de semanas, los conceptos comenzaron a asentarse en su mente. Las sesiones de estudio en casa se convertían en momentos de revelación. Mientras resolvía problemas, recordaba las lecciones que había aprendido en el taller, la importancia de la práctica, la paciencia, la perseverancia. Cada avance era como un pequeño triunfo que elevaba su espíritu. La tensión que antes le producía el entorno académico comenzó a disolverse, transformándose en energía enfocada y propósito. La relación con Luis también se fortalecía. Don José reservaba las noches para discutir los temas que aprendía. En cada conversación, podían compartir no solo conocimientos, sino también sus propios miedos y esperanzas. El hijo le veía no solo como un padre, sino como una figura con la que podía identificarse. Don José empezaba a comprender que su viaje no eran solo estudios, sino también un proceso de sanación y reconciliación. Lograr esto significaba tener un verdadero impacto en la vida de su hijo. Sin embargo, a medida que progresaba, una nueva tensión emergía en su interior. Durante una sesión de tutoría, conoció a Claudia, la asistente del profesor, una mujer que parecía entender profundamente las complejidades del aprendizaje. Su manera de enseñar lo intrigaba, su pasión despertó algo en él. A menudo, se encontraba perdido en sus pensamientos mientras escuchaba su voz, fragorosa con enseñanzas y anécdotas que invitaban a la reflexión. Sin querer, don José empezó a admirar la forma en que Claudia conectaba teorías casi matemáticas con la filosofía de la vida. Sin embargo, la admiración se convirtió en una inquietante confusión. ¿Era esto solo un interés académico? ¿O quizás representaba una búsqueda de algo más en su vida? Las preguntas retumbaban en su mente, haciéndole cuestionar sus propias intenciones y la dirección que tomaba su camino personal. Aquel nuevo desarrollo lo hizo confrontar su identidad, el pasado de un padre tradicional y la figura del hombre que se estaba convirtiendo. El verdadero desafío estaba por venir. Al final de un mes, se anunció un proyecto grupal. Cada estudiante tendría que presentar una propuesta innovadora. La idea de tener que trabajar en grupo lo aterraba. Su imagen de sí mismo, el viejo artífice de soluciones manuales, se tambaleaba al pensar en tener que colaborar con nuevos amigos. Sin embargo, eso representaba una oportunidad monumental de crecer e integrarse. ¿Podría romper la barrera de su inseguridad y unirse al engranaje de ideas frescas? Mientras se preparaba para él. Primer encuentro, el eco de las palabras de Luis resonó en él, podríamos aprender juntos. Tenía que dar un paso, no solo por su hijo, sino por la persona que quería llegar a ser. Al cruzar la puerta del aula para el primer encuentro del grupo, las miradas de sus compañeros se encontraban con las suyas. Esa mezcla de inseguridad y expectativa lo sacudió. Pero había algo más que le decía que este era un momento crucial. Era su opción definitiva de integrar el conocimiento adquirido y demostrar que había algo más en él, algo dispuesto a florecer. Jesús, uno de los jóvenes del grupo, lo miró y sonrió. Don José sintió que la vida le había puesto frente a un cruce. No solamente enfrentaría su inseguridad, sino que estaba a punto de desvelar no solo sus capacidades, sino también un nuevo legado que podría compartir con Luis. Pero ¿sería suficiente para transformar la percepción que tenía de sí mismo y de su lugar en este nuevo mundo?
la incertidumbre se cernía, y con ella, la promesa de un nuevo descubrimiento. El ambiente en el aula era palpable, un torbellino de ideas fluyendo mientras los alumnos se apilaban en grupos pequeños. Don José observó a su alrededor, notando la manera en que los jóvenes parecían moverse sin esfuerzo entre las propuestas y discusiones. Era como si, a pesar de su edad, él estuviera atrapado en un laberinto donde las paredes representaban sus inseguridades. En su papel de perteneciente a un mundo diferente, la comparación constante con sus compañeros lo empujaba a cuestionar cada paso que daba. El grupo se organizó rápidamente, y antes de que don José pudiera formular un plan claro, la conversación era un diálogo de fastuosa energía juvenil. Se sentó un poco apartado, reflexionando sobre las habilidades que podía aportar. Las ideas pulsaban en su mente, pero la voz de su interior se erguía con fuerza. ¿Qué sabes tú? ¿Qué puedes ofrecer? Decidió atajar esa voz y decidió escuchar en lugar de hablar. Tal vez, al observar, encontraría su lugar. Las horas se deslizaron mientras el grupo discutía diversas propuestas. La idea de diseñar una aplicación que ayudara a las personas a aprender matemáticas de manera intuitiva tomó forma entre risas y debates. Don José se sintió como un participante externo, pero continuó anotando todos los comentarios. Con cada observación, sus nervios empezaron a romperse y, por primera vez, pensó que quizás el valor de su experiencia previa podía ser la clave que ellos necesitan para poner en práctica su idea. Finalmente, un momento decisivo llegó cuando Jesús, el líder del grupo, hizo una pausa y preguntó: «Don José, ¿qué opina sobre esta dirección?». La mirada de todos se posó sobre él. Esa pregunta, aunque sencilla, generó un silencio que le permitió tomar la palabra. Con voz temblorosa, pero decidida, comenzó a articular sus pensamientos. Compartió su visión, mezclando conceptos de aprendizaje práctico que había utilizado en el taller con lo que había aprendido en clase. Para su asombro, cada palabra que pronunció resonó con aprobación. Mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba aportando una perspectiva que sus compañeros no habían considerado. La sabiduría que había cultivado a lo largo de los años empezaba a entrelazarse con el conocimiento fresco y vibrante de sus compañeros. Ahí, en ese entorno de intercambio, don José se sintió renacer, las dudas que pesaban como bloques se desvanecían. Esa percepción de ser solo un viejo se transformó en un papel activo y relevante. Poco a poco, el grupo fue realizando un boceto inicial de la aplicación. Cada idea fluía con más naturalidad. El pánico inicial de ser un extraño se disipó y, en su lugar, surgió un deseo genuino de colaborar. En esa sinergia, don José entendió que su camino no solo era académico, sino una forma de conectar y reconstruir invenciones perdidas. Al compartir con Luis, no solo se trataba de educación, sino del resurgimiento de una relación que había desvanecido con los años. Los días siguientes anotó cada idea que surgía en las reuniones. No solo quería contribuir a la propuesta, sino también demostrar a sí mismo que podía ser un puente entre generaciones. Ese nuevo enfoque comenzó a cambiar su percepción sobre Claudia. Su interacción ahora no era solo una admiración académica, sino un anhelo casi palpable de que esa conexión pudiera ir más allá de las lecciones. Sin embargo, a medida que la fecha de la presentación se aproximaba, el miedo se transformaba nuevamente en ansia. La carga de tener que compartir su parte del proyecto frente a un grupo más grande lo inquietaba. El dilema era real, ¿podía confrontar el miedo a hablar en público por el valor del mensaje que deseaba transmitir? Con cada ensayo, su nerviosismo aumentaba, pero también su determinación. El momento final de la presentación se acercaba a pasos agigantados. En el silencio perpetuo antes de conectar su discurso con el grupo, una sombra de duda se cernía sobre él. Con todo lo que había aprendido y compartido, la pregunta más dominante lo volvió a atacar. ¿Realmente podría dejar de ser el hombre que temía ser y abrazar al que se estaba convirtiendo? ¿Sería este el instante que definiera no solo su legado,
sino también el vínculo que anhelaba forjar con su hijo. Mientras el proyector iluminaba la sala y los rostros expectantes se fijaban en él, don José respiró profundamente, dispuesto a hacer frente a su intrépido desafío. Justo antes de comenzar, un destello de conciencia alcanzó su mente. No se trataba de ser aceptado, sino de ser él mismo y mostrarse dispuesto a arriesgarse. La habitación se llenó de tensiones latentes. El futuro era incierto, pero la decisión ya estaba tomada. La sala se había transformado en un campo de batalla silencioso. Don José, de pie frente a una pantalla proyectando gráficos coloridos, notó cómo cada mirada se centraba en él con expectación. La calidez que antes lo envolvía se había convertido en una presión casi palpable, una mezcla de adrenalina y miedo. Era un momento decisivo, catalizador de su transformación. En su mente, el eco de su voz resonaba: soy más que un viejo en un aula. Con una breve introducción sobre la importancia del aprendizaje práctico, don José se adentró en la presentación, cada palabra cuidadosamente elegida. Mientras hablaba, recordaba las lecciones de su vida, los fracasos y las pequeñas victorias que lo habían llevado hasta ese momento. Citar experiencias pasadas no era vanidad, era un intento de conectar, demostrar a su audiencia que el aprendizaje no solo existía en aulas o libros, sino en la vida misma. A medida que avanzaba en su exposición, sintió como lo que antes era incómodo se transformaba en una danza de ideas. Su voz se volvió más firme, más auténtica. Entonces, de repente, sus propios pensamientos comenzaron a surgir en él como cascadas. Las dudas dieron paso a afirmaciones de valor. Era como despojarse de varias capas de inseguridad que lo habían rodeado durante años. Se había entregado al proceso, no solo compartía una idea, compartía su esencia. La reacción del público fue inmediata. No eran solo alumnos, eran compañeros. Aplaudían no solo el contenido, sino la pasión. El hombre que había encontrado su voz en medio de una multitud de voces jóvenes. Don José percibía en los ojos de sus oyentes un brillo de reconocimiento. Se estaba transformando de un ser anónimo a un referente, no solo en el ámbito académico, sino en el profundo tejido de relaciones interpersonales. Al concluir su presentación, el aplauso resonó en sus oídos. Pero no se trataba solo de un reconocimiento superficial. Entendió que había trazado un camino hacia sus compañeros, un camino que iba más allá del aula, que le ofrecía la posibilidad de restablecer la conexión perdida con su hijo. El instante lo reveló a sí mismo: la historia no era solo sobre un proyecto sino sobre la redención personal. Aceptó que había enfrentado sus miedos y no solo sobrevivido a ellos, sino que había florecido. Los días que siguieron se convirtieron en un periodo de reflexión. Comenzó a recibir mensajes de apoyo y reconocimiento, no solo de sus compañeros, sino de aquellos que había considerado distantes e inaccesibles. En cada interacción, la sensación de pertenencia crecía. Aunque la presentación fue un éxito, la verdadera batalla no había terminado. En el fondo de su corazón, aún mantenía la incertidumbre sobre cómo construir el puente hacia su hijo, sobre cómo siquiera acercarse a una relación que se había enfriado con el tiempo. Una noche, mientras revisaba notas y mensajes de sus compañeros, un correo electrónico llamativo apareció con el título Invitación a una reunión familiar. Su pulso se aceleró al abrirlo. ¿Sería una oportunidad para descubrir qué sentía su hijo realmente sobre su nueva fase? Esa única línea desató una tormenta de emociones. Era el momento de actuar, de replantear su relación no solo con el conocimiento, sino con su propia familia. Estaba claro que, aunque estaba empezando a encontrarse a sí mismo, las sombras del pasado aún lo acechaban. Don José se quedó contemplando la pantalla, su corazón latiendo en un compás acelerado. ¿Estaría listo para aceptar esta nueva invitación? ¿Podría, de una vez por todas, confrontar sus propios fantasmas y construir algo duradero? El eco de sus dudas resonó nuevamente, pero esta vez estaba decidido a ser valiente. La reunión se acercaba y con ella,
la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, una pregunta quedó flotando, intimidante: ¿sería capaz de derribar las murallas que habían separado a un padre de su hijo? La noche anterior a la reunión familiar, don José no pudo cerrar los ojos. Su mente era un torbellino de pensamientos, cada uno más pesado que el anterior. Se preguntaba cómo su hijo reaccionaría ante su nueva versión, el hombre que había pasado de ser un docente apagado a uno que empezaba a emerger con un renovado sentido de propósito. Sin embargo, las dudas asomaban como sombras alargadas en su mente. ¿Sería suficiente esta evolución? Al despertar, decidió que ya no podía dejar que el temor guiara sus decisiones. Se preparó con afán, eligió cuidadosamente su atuendo, buscando un balance entre informalidad y respeto. No quería parecer autoritario, pero sabía que había que mostrar firmeza. En su mente se repetía que la reunión no solo era un encuentro familiar, sino una oportunidad de redimir su papel como padre. El camino hacia el hogar de su hijo se sintió eterno. Cada kilómetro recorrido lo sumía en un mar de incertidumbres. ¿Qué pasaría si su hijo no quería hablar con él? ¿Y si la invitación había sido solo un acto de cortesía? Con cada pensamiento, sentía que las viejas inseguridades se arrastraban nuevamente a su ser. Sin embargo, cada vez que esas sombras aparecían, recordaba su reciente transformación. Era un proceso en curso, y como tal, lo único que podía hacer era avanzar. A medida que se acercaba, su mente se centró en su hijo, en todo lo que había perdido en el camino. La distancia emocional se había erigido como una muralla, y él mismo había sido el arquitecto de su fortaleza. Revisitó los años de silencios, las ocasiones en que se sintió incapaz de hablar, las palabras que nunca salieron de su boca. Este viaje no era solo hacia la casa de su hijo, sino hacia un territorio inexplorado dentro de él mismo. Al llegar, fue recibido con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Su nuera, una mujer que siempre había visto en la distancia como un pilar, le sonrió cálidamente. No era la relación cercana que anhelaba, pero había en su mirada un destello de entendimiento que le daba un atisbo de esperanza. Ella lo condujo a la sala, donde su hijo lo esperaba con una expresión que resultaba inabarcable. Ahí estaban, separados por años de desánimo y falta de comunicación, frente a frente. La tensión era palpable. Don José decidió romper el hielo. «Gracias por invitarme», dijo, con calma. La voz le tembló un poco, pero pudo notar los ojos de su hijo iluminándose. A medida que la conversación fluía, un viejo hábito resurgió en él: contar historias. Pero esta vez no eran relatos de lecciones académicas o anécdotas distantes, eran narraciones cargadas de vulnerabilidad, enfrentamientos con sus propios fracasos, con su búsqueda de redención. Pronto, don José sintió que, a pesar del silencio incómodo y de las miradas evasivas, había comenzado a derribar la muralla. Compartió su transformación, no solo el cambio profesional, sino la profunda reflexión interna que había desencadenado. Reveló cómo los valores que había descuidado necesitaban ser reavivados, no solo en su vida laboral, sino en su vida familiar. Su voz resonaba con una sinceridad poco habitual, la misma que había mostrado ante sus alumnos. Fue entonces cuando su nuera se inclinó levemente hacia adelante y lo sorprendió con una afirmación inesperada: «Él está orgulloso de ti». Las palabras llenaron el aire con una nueva energía, y por un instante, la distancia pareció acortarse. Sin embargo, en el fondo de su ser, don José sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, que las heridas no sanarían de inmediato, y que la confianza debe reconstruirse día a día. Al finalizar la reunión, su hijo se despidió con un gesto que parecía ligero, pero que solo ocultaba la complejidad de sus sentimientos. Mientras comenzaba a alejarse, don José notó un mensaje en su teléfono que lo hizo detenerse en seco. Su compañero de trabajo le había enviado un artículo sobre el legado en las relaciones familiares. Había algo en la forma en que hablaba de la conexión entre generaciones que resonaba en su núcleo.
Estaba claro que su viaje personal y profesional eran solo la punta del iceberg. Realmente había comenzado a abrirse, pero el camino hacia su hijo estaba lleno de hitos por alcanzar. La pregunta se planteó con fuerza: ¿podría aprender a forjar ese legado del que hablaba su compañero? En su pecho latía una mezcla de determinación y temor a lo desconocido. Pero ahora, finalmente, tenía un propósito más claro y un camino que explorar. Justo en ese momento, su teléfono vibró nuevamente. Era un recordatorio de que tenía una reunión con sus colegas para discutir nuevos métodos de enseñanza. Pero esta vez, su enfoque estaba más dirigido hacia cómo aunar el aprendizaje a las relaciones humanas. ¿Cómo podría integrar esa nueva visión en su vida profesional al mismo tiempo que enfrentaba los retos familiares? Las incisivas revelaciones lo empujaron a la acción, y don José se encontró sumido en un dilema clave. ¿Estaba listo para integrar su vida personal y profesional en un solo legado significativo? Don José llegó a su casa con la mente inundada de ideas y preguntas. La conversación con su hijo y nuera había sido reveladora, un inicio delicado en la difícil tarea de sanar viejas heridas. Sin embargo, su mente zumbaba con pensamientos sobre cómo podría aplicar ese nuevo enfoque en su vida profesional. Se sentó en su escritorio, el lugar que solía plagar de planificaciones tediosas y exámenes, pero que ahora parecía un plano en blanco listo para ser llenado de creatividad. Tomó un cuaderno y un bolígrafo, los instrumentos que solían intimidarlo. Ahora eran su carta de navegación en este proceso de aprendizaje continuo. Las palabras fluyeron mientras dedicaba un tiempo a explorar una idea. ¿Qué pasaría si comenzara a incorporar la empatía como eje central en su enseñanza? Se dejó llevar por la emoción y escribió: la conexión humana como el fundamento del aprendizaje. Reflexionó sobre sus años como profesor. Había estado demasiado centrado en los enfoques académicos y en los puntajes, descuidando el aspecto más esencial, la humanidad. El legado que quería construir, tanto en su hogar como en el aula, requería una profunda reevaluación de sus métodos. Sintió el impulso de crear un programa que fomentara un entorno de aprendizaje donde sus alumnos no solo se sintieran seguros, sino también valorados. Las inquietudes de sus estudiantes, sus sueños y desafíos, debían entrar en su plan de estudios. Visualizó una actividad en la que sus alumnos pudieran compartir sus historias, conectando su vida fuera del aula con lo que aprendían dentro. Esa idea lo emocionaba. El día siguiente, durante la reunión con sus colegas, don José sabía que debería presentar su nueva visión. Sin embargo, la ansiedad empezó a hacer presa de él. La certeza de querer cambiar su enfoque contrastaba con antiguos miedos. Un momento de reflexión lo obligó a cuestionarse: ¿qué pasaría si sus colegas no compartían su entusiasmo? ¿Y si él fracasaba en su intento de integrar su vida personal con su carrera profesional? A medida que entraba en la sala de reuniones, sus pasos eran firmes, aunque su mente aún titubeaba. Se sentó junto a sus compañeros, quienes empezaron la discusión con temas convencionales sobre planificaciones y exámenes. En un rincón de su mente, la voz de su nuera resonaba: él está orgulloso de ti. Esa afirmación fue como un baluarte que le dio valor. Cuando fue su turno de hablar, respiró hondo. Quiero proponer un cambio en nuestra forma de enseñar, comenzó, sintiendo como su voz, ahora más segura, resonaba en la sala. Compartió su idea sobre conectar emociones y aprendizaje, sugiriendo que los alumnos debían sentirse escuchados y valorados en su proceso educativo. El murmullo en la sala se intensificó. Algunos colegas intercambiaron miradas escépticas, otros parecían interesados, pero una duda crecía en su interior. ¿Realmente estaba preparado para este nuevo camino? Sin embargo, al perderse en su explicación, se dio cuenta de que estaba hablando con pasión, algo que había estado ausente en su enseñanza anterior. Se concentró en esos momentos de conexión, como cambiar la percepción del aula podría cambiar vidas. Al finalizar su exposición, don José sintió que había dejado una semilla plantada. Algunos colegas comenzaron a hacer preguntas,
mostrando disposición a colaborar. Mientras la reunión cerraba, una idea pulsante en su mente fue insuficiente para callar su voz interior. ¿Y si su transformación se convirtiera en algo más grande? Al salir del aula, un mensaje de texto sorprendió a don José. Era su hijo, quien le escribía: ¿podemos hablar de nuevo? Me gustaría entender mejor lo que estás intentando hacer. Esa pequeña chispa prendió un nuevo fuego dentro de él. Ahora, entre el trabajo y su vida personal, sabía que lo que empezaba como un nuevo enfoque en su carrera educativa podría también ser el vínculo que necesitaba para acercarse a su familia. Las sombras de la incertidumbre aún estaban allí, pero una nueva determinación empezaba a florecer en su corazón. ¿Podría realmente combinar sus métodos de enseñanza con la redención de su relación familiar? El camino apenas comenzaba, y don José, sensible a la intensidad de su nuevo viaje, estaba preparado para enfrentar un desafío más grande: abrirse completamente a su hijo, asumiendo que cada paso hacia adelante podría ser una lección tanto en el aula como en su hogar. Había una frontera que cruzar, y la pregunta que lo perseguía ahora era: ¿cómo equilibrar la enseñanza y el amor en esta nueva etapa de su vida? La mañana siguiente, don José se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. A medida que el día avanzaba, sabía que tendría que enfrentar no solo una conversación con su hijo, sino también la necesidad de consolidar sus nuevas ideas sobre la enseñanza. Ambos aspectos fusionaban su vida personal y profesional de una forma que nunca había imaginado. Se miró en el espejo, buscando en su reflejo la valentía que necesitaba. En el camino a la escuela, su mente se debatía entre las posibilidades que tenía ante él. La idea de crear un entorno inclusivo y empático para sus alumnos seguía latente, pero la voz de su hijo resonaba con fuerza en su mente. ¿Qué significaría para él compartir su proceso de transformación con alguien como su hijo, que había elegido un camino diferente al suyo? Al llegar al aula, se encontró con sus estudiantes dejándose llevar por las dinámicas habituales, ajenos a las inquietudes que lo consumían. Don José respiró profundo, se sentó en su escritorio y empezó a pensar en la planificación de la jornada. En lugar de seguir el esquema tradicional, decidió adoptar un enfoque audaz: abrir la clase con un círculo de diálogo donde cada alumno pudiera compartir lo que sentía, lo que había vivido esa semana, sus alegrías y sus agobios. La primera reacción fue de sorpresa. Era desconcertante ver a su profesor en un rol diferente, uno que no estaba centrado en los libros y exámenes, sino en la conexión humana. Sin embargo, con cada historia compartida, don José se sentía más vivo, más conectado con sus alumnos. Escuchar sus relatos lo llenaba de inspiración, y descubrió que no solo ellos estaban aprendiendo, sino que él también se estaba transformando. Las horas pasaron volando, y al finalizar la jornada, don José se dio cuenta de que había logrado algo significativo. La actividad no solo les había permitido a sus alumnos expresarse, sino que también lo había hecho sentir más cercano a ellos, más como un mentor que guiaba y apoyaba que como un mero evaluador. En ese momento, entendió que el verdadero legado de la enseñanza no eran solo las calificaciones, sino el impacto que podía tener en la vida de cada uno de sus estudiantes. Cuando la campana sonó, y sus estudiantes comenzaron a salir, don José sintió una satisfacción que no había experimentado antes. Sin embargo, la inquietud del encuentro con su hijo aún lo acompañaba. La mente de don José se llenó de imágenes de su familia, de la conversación que lo esperaba, y no pudo evitar preguntarse si podía replicar este mismo enfoque en su hogar, si podía abrir un diálogo sincero con su hijo sobre las emociones y las expectativas. Al regresar a casa, las circunstancias parecían opuestas a la calma que había alcanzado en el aula. La expectativa se palpaba en el aire, y aunque la ansiedad lo asaltaba, se armó de valor. Decidió no ocultarse detrás de viejos patrones de evasión, sino enfrentar a su hijo con la transparencia que había fomentado en el aula. En su corazón, sentía que este era un paso crucial no solo por su vínculo familiar, sino por la persona en la que quería convertirse. Al entrar en la sala, vio a su hijo sentado en el sofá,
Su rostro reflejaba una combinación de curiosidad y preocupación. Papá, comenzó él, me gustaría saber más sobre tu nueva forma de ver la enseñanza. Lo que dijiste me hizo pensar en lo que yo también estoy haciendo en mi vida. Don José sintió que el momento había llegado. No podía simplemente compartir sus experiencias, necesitaba ser auténtico y vulnerable. Hijo, dijo con seriedad, estoy descubriendo que la empatía, la apertura emocional, son claves no solo en el aula, sino en todo lo que hacemos. Las palabras fluyeron sin esfuerzo, y un cambio en la atmósfera pareció llenar el espacio entre ellos. Sin embargo, él aún no sabía cuánto estaba dispuesto a escuchar su hijo, ni si esa conversación lo llevaría a una comprensión más profunda o a un desencuentro. Las posibilidades se multiplicaban y con la revelación que estaba dando tanto a su hijo como a sí mismo, la pregunta se cernía en el aire, ¿sería esta la oportunidad para sanar no solo su relación familiar, sino también abrir la puerta a nuevos entendimientos en su vida? El desafío estaba plantado, y don José sintió que el camino hacia adelante, aunque incierto, prometía un crecimiento que nunca había imaginado. ¿Qué secretos podrían surgir de esa conversación? El sentido de urgencia crecía, y con cada instante que pasaba, más se sentía al borde de una ruptura o de una revelación transformadora. El momento había llegado. Don José se sentó frente a su hijo, su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para expresar todo lo que había acumulado en su interior. Era como desnudarse ante el mundo, la vulnerabilidad asomaba bajo la superficie, pero sabía que era hora de dejar de lado las viejas costumbres. Hijo, empezó, he estado reflexionando mucho sobre cómo hemos estado distanciados. Mi forma de ser padre siempre ha estado marcada por lo que creía que debía ser, no por lo que realmente eres. Quiero cambiar eso. El rostro de Luis mostraba sorpresa. Don José continuó, he comprendido que nuestra conexión como familia debe ser creada desde la apertura y la comunicación. Estoy aprendiendo a valorar no solo tu camino, sino también a mi propio legado. Luis lo miró fijamente, su expresión cambió de sorpresa a curiosidad. Papá, eso es increíble. Pero, ¿por qué decidiste cambiar ahora? Don José sintió que estaba listo para explicar su viaje. Habló de su experiencia en la universidad, de cómo había redescubierto su pasión no solo por la mecánica, sino también por la enseñanza, y por cómo ver a su hijo brillar le inspiró a buscar su propia luz. Quiero que sepas que me importa tu felicidad, no solo la tradición, dijo, buscando un equilibrio entre su deseo de sostener el legado familiar y la necesidad de apoyar a su hijo en su camino hacia la educación superior. El silencio llenó la sala mientras Luis procesaba esas palabras. Finalmente, se inclinó hacia adelante, mostrando interés genuino. Papá, eso significa mucho para mí. Siempre temí que no aceptaras mis decisiones, que yo no fuera lo que esperabas. Don José sintió un nudo en la garganta. Era esa misma preocupación que lo había mantenido atrapado en un ciclo de miedo y resistencia. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, respondió, con la voz entrecortada. No solo porque eres mi hijo, sino porque estoy aprendiendo a ser mejor padre, a permitirte volar hacia lo que realmente te apasiona. Quiero que construyamos un nuevo entendimiento entre nosotros. Esas palabras marcaron un punto de inflexión en su relación. Luis, visiblemente conmovido, confesó la presión que siempre había sentido. La sombra de las expectativas familiares sobre sus hombros había sido un peso abrumador. Pero en ese instante, ambos comenzaron a vislumbrar un futuro donde la comunicación sería la base de su conexión. Con lágrimas de emoción, don José y Luis se encontraron en el centro de una verdad compartida. No solo estaban hablando de sueños y ambiciones, sino también de un deseo mutuo de entenderse y apoyarse. Era la base de un nuevo legado, uno que no solo respetaba la tradición, sino que también preparaba el camino hacia la transformación. En los días siguientes, se comprometieron a seguir dialogando y compartiendo sus aprendizajes.
Don José aplicó la empatía que se había convertido en el núcleo de su enseñanza también en su hogar. Cuando Luis le habló de sus retos académicos, don José se convirtió en un apoyo constante, buscando comprender sus luchas mientras compartían mutuamente sus experiencias. Cada conversación los unía más, y la relación se transformaba de manera palpable. Mientras tanto, don José también estaba haciendo olas en el ámbito académico. Había introducido nuevas dinámicas en su aula, enfocándose en proyectos colaborativos que no solo enseñaban a sus estudiantes sobre materias, sino que también fomentaban la conexión interpersonal. Los resultados no tardaron en aparecer, sus alumnos se mostraban más motivados y dispuestos a participar. El aula se llenó de energía positiva y todos comenzaron a aprender unos de otros. En una semana especialmente intensa, ambos, padre e hijo, fueron reconocidos en sus respectivos horizontes. Luis recibió una mención especial por su proyecto en la universidad, un reconocimiento que le llenó de orgullo. Don José, a su vez, recibió una invitación para presentar sus innovadoras ideas educativas en una conferencia entre docentes. En cada logro, se reflejaba el esfuerzo conjunto de dos almas que, aunque estaban separadas, ahora entendían la importancia de unirse. Ambos compartieron ese honor en una pequeña celebración familiar. Luis, con una sonrisa brillante, levantó su vaso y dijo, por nuevos legados y nuevas oportunidades. Don José sintió una explosión de orgullo y emoción. Habían cruzado un puente donde antes solo existía un abismo. Su relación, como el motor de un automóvil recientemente restaurado, ahora estaba en plena forma, lista para viajar juntos hacia el futuro. La distancia que había existido entre ellos se transformó en cercanía, y con cada conversación sincera, recordaron que la transformación personal estaba profundamente ligada a la conexión y al entendimiento mutuo. Don José había conquistado sus miedos y ya no solo era el padre que había creado un taller, era un hombre dispuesto a aprender y crecer junto a su hijo. Había encontrado su lugar no solo en la vida de Luis, sino también en su propia historia. Con el corazón ligero y lleno de esperanza, se dieron cuenta de que el verdadero legado no era solo el taller, la educación o el reconocimiento, sino la poderosa conexión establecida entre un padre y su hijo, donde ambos aprendieron a ser escuchados y valorados. Don José sonrió, sintiendo que había encontrado, al fin, su propósito verdaderamente compartido. Era un nuevo amanecer, una historia de crecimiento y realización. Un viaje que apenas comenzaba, pero que prometía ser extraordinario, juntos. Ahora es el momento de que apoyes este viaje de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias sigan llegando a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y recuerda, compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, esto es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.